del suelo. Ahí se ve un transformador abierto, porque existen también los transformadores cabinados y que se pueden colocar incluso al exterior, que no tienen problemas, que no tienen protección para estar al exterior. Pero acá nosotros estamos viendo un transformador abierto que está en una sala. Vemos el paramento central, de un lado dice ANDE y del otro lado dice usuario. Esto es un puesto de instrucción propio. La parte que dice ANDE es todo lo que es la entrega, todo lo que es la cometida y la entrega. Y después del paramento ya le pertenece al usuario con su PD propio. Este es el ejemplo que se está viendo ahí. Es lo que es a nivel. Acá en este caso, cuando son a nivel, siempre se hay que ver también por el peso, de tener mayor peso, justamente por eso se colocan a nivel. Colocarlo en una columna o en un pórtico ya no aguanta porque es muy pesado. Entonces hay que bajar el transformador a nivel. Ya se tiene que colocar una plataforma para ubicar, una plataforma que se hace normalmente hormigón armado y que tiene que estar calculada para resistir el peso y no fisurarse, etc. Y bueno, a veces se colocan al exterior, como les digo, el exterior puede ser caminado, que lo mismo va a necesitar la plataforma, lo mismo va a necesitar tener ese sostén. Y luego está el subterráneo, entonces aéreo, a nivel y subterráneo. El subterráneo se usa para, lógicamente está por debajo del nivel de la vereda o el nivel del piso, de planta baja, por llamarlo de una forma, y se utiliza para aprovechar los espacios muertos de los subsuelos. Se ubican en las esquinas más próximas a lo que es la línea de media tensión, siempre para evitar trazos muy largos en la cometida. Veíamos que teníamos que hacer llegar ese cable verde, es lo que es la entrada, el cable que está entregando antes, lo que es la cometida, eso viene de la línea de media tensión hasta lo que es nuestro transformador. Entonces ese tramo de cable no debe ser muy largo. Entonces si se va a aprovechar la esquina libre que sobra en un subsuelo, se tiene que buscar aquella que esté más próxima a lo que es el trazado de la línea de media tensión, que va a ser de donde nos vamos a conectar. Parece muy obvio, pero después se ven en los legajos que están en la otra esquina, están en una opuesta. También tiene una ventaja estética, porque, bueno, en el suelo no se ve. No es lo mismo que tener el transformador allá afuera de la fachada. Y bueno, está protegido en general de lo que es el vandalismo. También podemos clasificar los transformadores de acuerdo al número de fases. Trifásicos, monofásicos y los especiales. Los trifásicos funcionan con dos fases. Normalmente en todos los edificios vamos a tener eso. ¿Por qué? Porque sí o sí vamos a necesitar para el equilibrio de carga dividir nuestras cargas en tres fases y por la potencia. Cuando ya hay demasiada potencia ya hay que utilizar el trifásico. Luego el monofásico se ven en pequeñas potencias de 5 a 25 kVA. Tiene solamente una fase y un neutro. Esto se ve también en lugares donde no hay extensión de línea trifásica, o sea, por las columnas hay una fase nomás, no los tres cables como es nuestra línea de media trifásica en la ciudad. Eso hay en ambientes rurales, donde es caro tener una extensión de línea trifásica, entonces se hace llegar a energía pero en una sola fase, es más barato. Entonces, en esos casos, si vamos a tener un transformador propio, va a tener que ser monofásico. Esto ocurre
mucho de repente en la junta de saneamiento, donde está el pozo para hacer el tanque, y para hacer funcionar la bomba se pone un transformador monofásico, porque es solamente para esa bomba y esa caseta. O también, porque no puede ser una vivienda que ya tenga cierta envergadura y necesite ya de un transformador. Bueno, y vuelos especiales que son de usos industriales. Siempre hay que tener en cuenta las normas de fabricación para los materiales y pedir los ensayos de calidad de que estos transformadores realmente se verificaron. ¿Por qué? Porque hay transformadores reciclados, por ejemplo, que se ven como nuevos. Estos transformadores reciclados no van a tener el ensayo de calidad. Entonces, al comprar, pidan el ensayo, el documento que demuestre que este transformador se ensayó, me viene de él, que garantiza su buen funcionamiento. Y para la instalación se rige por el reglamento de ANDE de media tensión. Acá los arquitectos lo que tienen que ustedes conocer es cómo funciona su edificio, tener idea del tamaño de las cargas, poder saber con claridad qué tipo de puestos de distribución van a tener para prever los espacios. ¿Cómo se prevén los espacios? Una vez conocidas las cargas, nos vamos al catálogo y vemos para un transformador de 250 kVA qué espacio se necesita. Comparamos con lo que dice Andes. Andes del reglamento trae las dimensiones de lo que es el puesto de distribución hasta 250 kVA, hasta 500 kVA. Y vemos si si nuestro proyecto se encuadra en esas capacidades, usamos lo de Andes. Si no, usamos lo que nos ofrece el catálogo. Siempre va a estar presentado el proyecto antes, y si hay algún problema con el dimensionamiento, va a saltar ahí. En cuanto al gremio, realmente para tener terminada la sala de este transformador, necesitamos de otros gremios, no solamente de la instalación eléctrica, que es el que va a hacer la instalación. Necesitamos de lo que es albañilería, si es que vamos a tener sala de mampostería de ladrillo, a nivel o enterrada, hay que dejar todos los vanos, tanto para la ventilación como para la llegada de los cables. Hay que ver aislación hidrófuga y drenaje en caso de ser necesario. Si el transformador está a nivel de los subsuelos, tiene que ver la base. Eso se hace con el calculista, con el hormigonista. Esa base resistente de concreto y valla protección perimetral. Eso es con un herrero. Se deberá tener en cuenta la ubicación de la sala, que debe ser exclusiva para el transformador y su equipo, y de dimensiones suficientes según un reglamento de AMA. En el caso de transformadores subterráneos, hay que prever lo que es la fosa de acceso, que tiene pared de hormigón, que tiene drenajes verticales normalmente y horizontales, si fuera necesario, y también todo lo que es el desabote de aguas de lluvia que pueda entrar por lo que son las puertas trampa, que quedan a nivel de la avenida. Y luego todas las canalizaciones, tanto para la cometida como para lo que sean los vanos, nuevamente para paso de bandejas portables, que es lo que daría adelante. También hay una instalación muy importante en el caso del transformador, que es la de punta tierra. Es un mantenimiento refrigerante, me dice. Entonces lo que es de punta tierra se clavan cabalinas en el suelo y se unen esas cabalinas con cables de cobre otra vez. Y esto funciona como un sistema de protección contra las descargas a las personas. Porque estos equipos pueden ocasionar descargas.
medir qué capacidad tiene el suelo, porque las jabalinas se clavan en el suelo. Entonces es un estudio de resistividad, así como el estudio del suelo, también hay que medir la resistividad del suelo, la resistencia del suelo, pero que es la capacidad del suelo para absorber descarga. Eso se hace al inicio. Y estas jabalinas también hay que cavar el suelo antes de hacer los pisos de hormigón, etc. Porque si no, después hay que agujerear. Entonces, por eso lo dejan frío. Es una ayuda de gremio de que se mida, de que se calcule la malla y de que se ejecute la malla antes de hacer pisos y cosas permanentes. Y se puedan dejar detallitas de inspección los registros donde están las jabalinas para hacer siempre el control. Bueno, y también lo que es transformador tiene que tener instalación de detección y combate contra incendios, como cualquier otra área o como cualquier otro sector. Por más que sea un sector técnico, tiene que tener también su detección de incendios adecuada. Y eso se va a ver cuál sería el adecuado y la clase de incendio. En cuanto al mantenimiento, el mantenimiento es periódico, hay que revisar el refrigerante que está dentro del transformador. Y por supuesto todo lo que son conexiones eléctricas a los tableros y acometidas, etc. Bien. Es bastante concreto lo que es con los conceptos, aunque muchos conceptos queremos que les queden. Simplemente conocer. Nuestro edificio alcanzó una envergadura a partir de 60 kilowatts. Hay que hacer una consulta. Vamos analizando los usuarios de nuestro edificio. Si tenemos usuarios pequeños, van a ir conectados a transformadores de ambos. Si tenemos usuarios grandes, a partir de 100, hay que comprar transformador para ese usuario. Hay un usuario que es áreas de servicios comunes que tenemos que analizar también, que sirve a todo el edificio y que se rige por las mismas reglas. Si supera 100, necesita un transformador. Si no supera 100, va a ir al transformador de ambos. Esto hay que ubicarlo. Una vez conocida la capacidad, vemos nuestro reglamento y si nuestro espacio, si el espacio hasta 500 kVA lo podemos volcar en nuestro proyecto y nuestro edificio se satisface con 500 kVA, perfecto. Si no, hay que ir a un catálogo y ver qué dimensiones colocar en el pedido. Y eso es en 3 dimensiones, en planta y en altura. Siempre. Se necesitan también ayudas mínimas para los espacios de puesto de distribución. Y luego tener el concepto de la ayuda de gremio. A esta instalación le tienen que servir otras instalaciones. Se necesita prever que le llegue todo lo que es la cometida, que le llegue todo lo que es los cables. Nuestros cables van a atravesar mampostería. Nuestros cables se van a ir por el subsuelo. Puede ser que tengamos PD enterrado. Si tenemos PD enterrado, vamos a necesitar una caja de hormigón por la cual el empleado de la ANDE va a bajar a hacer la inspección. Y esa caja tiene ciertas características. Y se va a necesitar el hormigonita, se va a necesitar una bomba para desahogarla. Esos son los conceptos que ya no les va a sorprender después del día de mañana la coordinación que van a tener que hacer. Instalación es eso, conocer la tipología, los materiales, las características y qué coordinación tiene que hacer con los otros grupos para poder dejar funcionando ese servicio. Ahora vamos a ver la otra instalación. Generador. Que le parece al transformador, pero no lo es. Es diferente.
Había una transformación de energía, nada más. Ahora tenemos una máquina, un motor que genera energía. Esta máquina se constituye en una fuente alternativa de energía, alternativa a nuestro proveedor, alternativa a AMLO. ¿Por qué es importante? Por dos razones. En instalación, siempre en instalaciones, el concepto de instalaciones es tener un plan B. ¿Qué pasa si no funciona tu proveedor de energía? Ese siempre es el concepto. ¿Qué pasa si no funciona este equipo? Siempre un plan B. No se puede quedar sin energía el edificio. Entonces se tiene un generador para el caso de falta de energía. Y luego está el otro caso, el que nadie quiere, el que debemos pensar para que nunca ocurra, pero que puede ocurrir. Es la emergencia, el siniestro. Es cuando ocurre un incendio en el edificio. Y sí o sí, todo lo que es el sistema de incendio tiene que tener un sistema de energía propio. Ahí entra a funcionar también el generador. Entonces, el generador entra para proveernos una fuente de energía alternativa al proveedor normal de energía eléctrica y para responsabilizarse por la energía en el momento del incendio. Quiere decir que todo el sistema de incendio va a estar conectado al generador o a su propia batería. Esos son los equipos autónomos de incendio. Todos los equipos que no son autónomos van a estar conectados al generador. El generador se va a encender durante el siniestro, durante el incendio, y va a alimentar a las bombas de combate de incendio, toda la señalización de emergencia o la iluminación de emergencia que no sea autónoma. ¿Qué quiere decir? Que un equipo es autónomo, que tiene su propia batería, que está conectado a la energía normal, en momento normal, se carga, pum, se va la luz o se corta la luz, que es el caso del siniestro, y ahí esa batería cargada empieza a funcionar y tiene una autonomía de 1 hora, 2 horas, 3 horas, depende del equipo. Entonces, tenemos todo lo que es autónomo y tiene su propia fuente. Y todo lo que es incendio también va a tener su propia fuente, que va a ser el generador. Entonces, antes falla, se va la luz, entra el generador. Hay un incendio, entra el generador. Esas son las dos ocasiones en las que funciona este equipo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el edificio tiene una envergadura tal que no puede quedar sin energía. Eso lo decide quién. Y dos, a partir de cierta cantidad de gente o de cierta cantidad de metros cuadrados, en la ordenanza de cada municipio se establecerá que se requiere el uso del generador. Entonces, por norma, se reglamenta el uso del generador. Lo mismo que el caso de los ascensores. A partir de 4 niveles de un proyecto, sí o sí ya hay que tener un elevador, ¿verdad? Y asimismo, las ordenanzas establecen el uso de un generador en un edificio, dadas ciertas circunstancias. Bueno, esto es lo más fácil. Todo lo que es azul es lo normal, es el proveedor de energía eléctrica normal, AMLO. Normalmente tenemos la línea normal, el transformador normal, el tablero general normal, tablero seccional normal. No pasa nada, hay luz, maravilla. Todo lo que es rojo es el caso de la emergencia. Emergencia va a ser el corte de luz o el siniestro. Entonces, LE
depender de este tablero general de emergencia. Y los tableros seccionales de emergencia van a ser en los diferentes pisos. Pero ahí vamos a hacer llegar todo lo que es emergencia hasta el generador. Y lo que está en el medio, que dice TTA, es el tablero de transferencia automática. El tablero de transferencia automática está conectado al tablero general normal y al grupo generador. ¿Cuál es la función de este tablero de transferencia automática? Detecta, el tablero de transferencia automática detecta la ausencia de energía normal y actúa, ordena que se encienda el grupo generador de forma automática. Esa es la función del tablero de transferencia automática. Por eso se conecta a la línea normal, para poder identificar, sentir esa ausencia de energía. Y ahí actúa ordenando el encendido del grupo generador de forma automática. Este es un funcionamiento automático. Lógico que nosotros en una vivienda, por ejemplo, podemos tener un pequeño generador, se va la luz y nosotros no vamos a prender el generador. Ese es un accionamiento manual. Pero en un caso de una instalación, como estamos viendo en un edificio, el tablero de transferencia automática ordena y garantiza, porque si esto no está garantizado, ¿para qué no funciona? Está mal la instalación. Entonces, ordena y garantiza el encendido automático del grupo generador. Muy sencillo. Todo lo azul es ANDE, es lo normal, todo lo rojo es emergencia. Y es esta generación de energía alternativa que estamos introduciendo en el edificio con nuestro grupo generador. Bueno, vamos a tener la idea de cómo diseñar redimensionar. Entonces vimos recién en el esquema que el grupo generador alimentaba los tableros de emergencia. ¿Y cuáles son esos tableros de emergencia? ¿Qué conectamos al generador? ¿Verdad? ¿Cómo saben? Bueno, el grupo generador puede estar dimensionado para todo el edificio. Puede ser, por ejemplo, el caso de un hotel. Un hotel 5 estrellas de San. Yo no quiero que mi huésped ni se enteren que se fue la energía. Entonces se dimensiona para todo el edificio. Puede ser en un banco también, o en un cuartel militar. Ni quieren saber que se fue la luz. Se dimensiona para todo el edificio. Pero esa es una división del cielo. Lo que ustedes sí o sí no pueden negociar jamás es eso que está ahí: circuitos básicos y circuitos críticos. Los circuitos básicos son ascensores, las bombas de incendio, la iluminación de emergencia que no sea autónoma, o sea que no tenga su propia batería, y la presurización de escaleras. Resumiendo, ascensores y lo que es incendio. Y luego los circuitos críticos. ¿Por qué le digo no pueden negociar? Porque tienen que investigar si no hay circuitos críticos. Si no hay circuitos imprescindibles para el funcionamiento del edificio. Por ejemplo, un supermercado. Que se vaya la luz y dejen de funcionar los refrigeradores. Si no le dice el cliente, ustedes tienen que decirle a su cliente. Parece obvio, pero tienen que investigar en cada tipo de proyecto cuáles son los circuitos críticos. La obligación de ustedes preguntarle a su cliente, obtener esa información. Señor, ¿cuál es el sector? ¿Existe un sector? ¿Existe un grupo de equipos que no pueden dejar de funcionar? No. Ahora, sí. ¿Cuáles son? Innegociable es el paso. Proveer energía alternativa a los básicos y averiguar si hay circuitos críticos que no pueden quedar sin energía en el proyecto. En un hospital, la sala de terapia intensiva,
obligación de ustedes, porque se analiza todo, pero sí hay que saber que hay que preguntar ciertas cosas. Es obligación de ustedes averiguar si no hay circuitos críticos, circuitos que no puedan dejar de funcionar en el proyecto. Hay algunos oficinas, eso no van a creer, son cosas que tienen que ver con la informática. Los servidores no pueden dejar de funcionar y esos servidores tienen otra vez aire acondicionado que los refrigera y eso no pueden dejar de funcionar. Y ustedes no van a saber eso, pero tienen que saber que tienen la obligación de investigar, de preguntar que existe esa clase de circuitos. Y por supuesto lo básico, ascensores para que pueda bajar el ascensor a planta baja. Después ya la gente se mueve por la escalera de emergencia y todo lo que es todo lo que es circuito de emergencia. Eso es lo básico, que no puede no tener su propia fuente de energía. Hay un pequeño ejemplo, una rutina. Establecer las potencias eléctricas de los circuitos básicos. Esto va a ser rápido, pero ustedes van a tener que reconocer cuáles son los básicos. Determinar los circuitos críticos según el tipo. Consulta obligatoria de la 3. Establecer las potencias eléctricas de los circuitos críticos. Averiguar. 4. Sumar las potencias eléctricas de todos los circuitos conectados al generador. ¿Qué quiere decir eso? Los básicos más pasar el kilowatt a kVA, dividirlo entre 0,8. Adoptar el valor en kVA mayorando un 10%. Eso se hace por el arranque. Yo he visto gente que duplica 100%. O sea, le sale 100 y ponen 200. He visto. Eso hay que consultar con el electricista. Pero nosotros tomamos esto de bueno, ejemplo. Se cuenta con los siguientes datos de un proyecto de banco. Servicios comunes, 20 kW. Iluminación de áreas de evacuación, 10 kW. El cliente manifiesta que los servidores y el sistema de seguridad de 20 kW deben permanecer activos ante cualquier corte. Determinar la potencia del grupo generador. ¿Cuáles serían los circuitos básicos? Los servicios comunes. En esos servicios comunes están escondidos los circuitos de emergencia, los circuitos de PCI, servicios comunes. 20. Iluminación del área de evacuación, 10. Esos son los básicos. Y los críticos, servidores y sistemas de seguridad, que fue lo que dijo el cliente. Otro ejemplo. Potencia total, 50 kilowatts. La potencia total en kilowatts se divide entre 0,8 y sale 62,5 kVA. Ahí pasamos a kilowatt. Y adoptamos por seguridad 10% más del 60 que sale 68,75 kVA. Y salió 97 kVA. Entonces adopta un generador de 97 kVA. O sea, eso seguro se miró de un catálogo. El generador que había más chiquito que cumpla los 68,75 era 97. Entonces, ese es el que sale. El más chiquito que satisfaga, o sea, el primero que satisfaga. Y ven cómo la potencia total es 50 y después sale 100, ¿verdad? Y por eso hay que duplicar nomás el electricidad, que ayuda a asegurar. Suma todo su potencia de kilowatt y duplica. Pero no es tan así. Acá nomás salió así porque no había un transformador más pequeño. Sí. Para que no poner que no se sepa la
luego multiplicado por X por 100, y lo que nos sale es lo que... Claro, si yo quiero que ustedes elijan el transformador de una tabla o el generador de tabla, yo le voy a poner la tabla, yo le voy a poner esta tabla. Hasta 68,75 nomás es que no hay catálogo disponible. En el examen. Si yo quiero el 97, le tengo que dar catálogo. Porque ustedes no van a hacer los catálogos. Es para que en su proyecto nomás. Porque la idea es que ustedes van a hacer un legajo y tienen que conseguir los catálogos para poder hacer bien. El legajo para el nivel de proyecto. Por eso vale más. Esta materia es tipo una almohadita para el legajo. En instalaciones especiales se sienta el legajo y por supuesto todos los talleres. Pero se supone que tiene que servir para eso, para manejarse con eso. Bueno, ahí vemos diferente, ahí vemos un catálogo justamente. Ver. Vemos. Que ella va a decir que pides. No sé tanto. Y cuando ella pida Diferentes generadores. Vemos el primero tiene 32/30, dicen. Y son dos tipos diferentes de potencia. La potencia prime o prime, ¿verdad? Y la potencia standby. La que se usa para el cálculo del generador de emergencia siempre es la standby. Es aquel equipo que está en espera, en standby. Porque la potencia prime es para el caso, por ejemplo, de una estancia donde no hay energía eléctrica. Y la única fuente es ese generador. O sea que ese generador está funcionando, no sé, 12 horas al día. No va a trabajar. Es el principal, el primordial, por eso prime. El que está ofreciendo energía eléctrica al proyecto. El caso nuestro no. Nosotros tenemos un equipo que debe entrar en funcionamiento. Y va a funcionar 2, 3, 4 horas, de acuerdo a su autonomía y necesidad. Entonces, siempre la potencia que se tiene que verificar es la potencia standby. Y la primera que está mencionando, por ejemplo, en el caso, 32 la potencia standby y 30 la potencia prime. Siempre lo tienen que verificar nosotros es la potencia standby. Vemos diferente, acá salió el 97. Potencia standby, 97, ¿sí? Acá el anterior era 65. No, 68. Y ese número es lo que hacía. Por eso tuvimos que saltar a 97. Porque 68 es menor que 68,75, pero que salía en el ejercicio. Sí. 68,75. 68 ya lo verificaba. Entonces por eso está no ejercicio. Trifásicos. Bueno, las clases de generadores, los tipos de generadores tenemos de acuerdo al tipo de combustible, nafta, gasoil o gas, de acuerdo a la carcasa, abierto o cabinado, de acuerdo al tipo de encendido, manuales, automáticos con ambos tipos, de acuerdo a su movilidad, puede ser móviles o fijos, y de acuerdo al número de fases también, puede ser monofásico o trifásico. Vemos acá generadores abiertos. El rojo, por ejemplo, es un generador abierto. De acuerdo con el carograma cero, tenía un encendido manual y era portátil. yo tengo entrada. El azul abierto, que era diésel, era automático y manual. Y portátil también con ruedas. Acá vemos cómo se ve un generador cargado. El generador abierto se ve en todas las partes, está como de luz. Y
anti-baby. Tiene una protección contra el polvo y la nieve. También tiene una aislación acústica. ¿Por qué? Porque este es un motor de camión. Cuando se enciende, hace un ruidazo. Y también tiene una ventilación, porque como todo motor tiene un caño de escape y saca la quema de combustible. Esto funciona a combustible. Me parece que yo salté la primera lámina. Acá. Donde yo decía que era el generador. El generador es un dispositivo de gran rendimiento capaz de producir corriente eléctrica a través de un motor que se acciona de manera casi instantánea con el eléctrico cuando carece de luz. El grupo generador está compuesto por dos elementos: el motor y el alternador. El motor da la fuerza motriz, el alternador es el que genera la energía eléctrica. Entonces, este motor se carga con combustible, por eso hablábamos de naftero o gasolero, y con ese combustible el alternador genera energía eléctrica para poder darle a todos los equipos que están siendo conectados al generador. Y al ser un motor y tener funcionar con combustible, entonces tiene un cambio de estado. Ahí va a salir humo de su funcionamiento. Bueno, el generador tiene esta relación acústica y está fijo, ya por el peso. Acá vemos un generador también más grande, pero este generador está abierto, no es caminado. En este caso también es diésel y tiene funcionamiento automático y manual y también fijo. Bueno, ¿cómo elegimos el tipo? Y bueno, acá dependiendo de las características, en el caso del edificio, podrían fabricar fijos, automáticos, abiertos, caminados. Y los básicos trifásicos, bueno, los edificios ya normalmente por la envergadura tenemos varios pisos, muchos metros cuadrados, mucha carga, ya va a ser trifásico. En caso de las viviendas, normalmente es monofásico, por supuesto que vamos a poner las viviendas trifásicas. Podemos poner mejorar y poner monofásico o trifásico. También puede ser móviles fijos, manuales o automáticos, abiertos o cabinados. Y en obra también se usan, porque muchas veces nosotros tenemos una conexión provisoria de energía, pero eso tiene una carga limitada. Y de repente, por ejemplo, necesitamos hacer desagote con bombas, o necesitamos usar el trompito, o necesitamos usar algún otro tipo de artefacto. Bueno, se lleva el generador a obra. Se lleva el generador a obra. ¿Y cómo sabemos si es monofásico o trifásico? Bueno, ¿y qué es nuestro equipo? Nuestro equipo necesario, nuestro equipo no es igual que trifásico, necesita energía No sabía de qué nuclear. estaba hablando. O sea, sí sabemos cuál es el generador. Que ahora a la buena y yo siempre. Normalmente en obra ya son todos móviles, normales, abiertos, o sea, arrieros, totalmente todo terreno. Y ahí vemos que hay trifásicos de pequeña potencia, o sea, para una bomba, si la bomba es trifásica, no importa, puedo tener un trifásico de pequeña potencia, pero cuando va subiendo la potencia, sí o sí ya tiene que ser trifásico. El monofásico, como verán, hasta 25 kVA más. Cuando va subiendo la potencia, ya sí o sí tiene que ser trifásico. Vemos ejemplos de generadores portátiles. Y vemos para comprender un poco más sobre las partes del grupo generador. El 1 es el motor en sí. Ven en el centro, la parte central. El 2 es el alternador. El 3 es el tanque de combustible, diésel.
Después hay otros elementos como el 4, regulador de voltaje, el 5, el sistema de enfriamiento y escape, el motor que hay que refrigerar. Está también con el sistema de alimentación, que es el 6. Está la batería, el cargador de batería, está el motor, un motor camión necesita No sé, batería cosa que se para el arranque. ¿Qué número de Panel de control No sé. No creo que falta mucho. y lo que Falta es tipo de el renovación. Ya con eso empezó a ver. trineo de llave. Ensamblaje o el razón principal que es la perfilería metálica sobre la que está montado con este equipo. Esto se coloca, esto es lo que necesita ser colocado como una base resistente. No, eso ya no. Pero Normalmente no funciona igual. como esto, al encender, Ay, genera un ruidazo, produce también vibración. Esas vibraciones, para las cuales la estructura, ninguna estructura está calculada, hay que absorber. Y lo que se hace es Y después calzar pasa el sensor, este ¿no? equipo sobre goma o neopreno, que es el material, para que esa goma pueda absorber las vibraciones y que estas no pasen a la estructura. La ubicación puede estar al exterior. Si son abiertos, tienen que colocar en una caseta. Y si son cabinados, no hace falta lógicamente la caseta. Acá vemos tamaños hasta 500 kVA, hasta 150 kVA. ¿Qué tamaño debe tener la sala? A su vez, la sala debe contar con ventilación, aislamiento, ventilación para sacar no solamente el humo del escape, sino también para poder bañar con aire fresco, para que haya esa ventilación cruzada, para que no se acumule el calor sobre el equipo. También aislamiento según corresponda, se refiere también al aislamiento acústico. Tener seguridad y la posibilidad de acceso y montaje. Fíjense la dimensión del equipo. Tiene que atravesar la puerta. Tiene que atravesar la puerta. Eso es algo que tiene que tener en cuenta. El ancho del equipo tiene que ser compatible con el tamaño de la puerta de acceso. Y ¿qué más? Acá se aprecia en borde lo que es la entrada del aire que pueda servir de ventilación a este equipo. Y salida tanto de aire caliente como de gases de escape. Entonces vamos a tener ductos, vamos a tener que salir a planta baja hacia el subsuelo. Sí o sí vamos a tener que subir con cañería, perforar la losa, pasar al volumen, llegar al aire libre. Vamos a tener que deshacernos tanto del aire caliente como del humo de este equipo. La sala de contar con ventilación y aislamiento. Acá se ve el ducto saliendo de un generador cabinado. Y también hay una acotación que la distancia para circular alrededor del equipo es como mínimo 1 metro, 1000 milímetros, dice 1 metro. Distancia para circular alrededor del equipo. Ubicación del generador en el caso de que sea caminado. Acá también el generador caminado tiene que tener lugar para abrir su propia puertita. Tiene una puertita, se abre para inspección del equipo. Y también tiene que poder abrirse eso cuando está montado. ¿Cuáles son las ayudas del gremio? A la herrería para, dijimos, hacer llegar todo lo que es cable. Herrería para poder también utilizar los bandejas portacables. Y también para hacer lo que son las persianas de ventilación. Las puertas normalmente tienen persianas. Las salidas, las ventanas también persianas.
Que- con lo que es la línea normal ah, y la instalación de PC. Básicamente eso es lo que es importante del nivel. En cuanto al mantenimiento, el mantenimiento del periódico, esto está establecido en el catálogo de fabricación y normalmente por horas de trabajo es que se van estableciendo las actividades de mantenimiento preventivo. Cada 50, cada 100, cada 200. Y algunos casos también son correctivos. Cuando hay que cambiar alguna pieza, cuando ya hay algo que reparar. Se hace un mantenimiento preventivo para no llegar a esa reparación. O para actuar de forma para no actuar de forma reactiva, ¿verdad? Sino que para hacerlo antes de que ocurra el fallo. Y lo que se hace también es controlar que los arranques realmente sean automáticos, o sea, ensayar el uso del generador, que realmente arranque cuando tiene que arrancar. Entonces, se hacen lo que se llaman los simulacros, se corta manualmente la energía y se ve si se activa el generador y en cuánto tiempo. El periodo o el plazo de función del generador no puede ser mayor a 1 segundo, por ejemplo, para el caso de hospital. Y se admite hasta 3 a 5 segundos en otro tipo de proyectos. Pero así un pestañeo más es lo que se admite en hospital. Y bueno, hasta acá vamos a ver, ¿hay alguna consulta sobre este tema particular? Me quedó claro, no quiero que se confundan después con el cálculo. Para el transformador tenemos que ver muy bien cuáles son los usuarios. Y para el generador tenemos que establecer circuitos típicos y básicos y se suma todo. Es más fácil calcular el generador. En el transformador medio que tenemos que analizar un poquito más parecido. Pero en el generador es más fácil. Normalmente o se suma o se considera un líquido o se suman esas series de circuitos. Ya. Sin embargo, con el transformador a veces no sabemos sumar todos, si nos sumamos, si nos sumamos, ahí lo que quiero que repasen para fijar bien. Si tienen cada uno, me avisan. Usamos eso.